La noche caía sobre Madrid como un manto de terciopelo oscuro, salpicado por el brillo de miles de luces que dibujaban las arterias de una ciudad que nunca dormía del todo. En lo más alto del Paseo de la Castellana, en la planta 52 de la Torre Alcázar, el silencio era una entidad tangible, un lujo tan caro como los muebles de diseño que poblaban el despacho. Javier Alcázar, con sus 48 años cincelados por el éxito y la disciplina, observaba el panorama desde su trono de cristal y acero. Su traje a medida, de un gris marengo impecable, no lograba ocultar la rigidez de sus hombros ni la fatiga que se acumulaba en el fondo de su mirada. Era el dueño de ese horizonte, el arquitecto de un imperio inmobiliario y tecnológico que llevaba su apellido, pero se sentía como un prisionero en su propia fortaleza de opulencia. El ambiente dentro de la oficina era gélido, no por la climatización sino por la ausencia de vida. Las paredes de cristal devolvían el reflejo de un hombre solitario rodeado de un minimalismo calculado que gritaba poder y control. No había fotos personales a la vista, salvo una, pequeña y discreta, en un rincón de su inmenso escritorio de ébano. La ciudad a sus pies parecía un organismo vibrante, un hervidero de historias, conexiones y afectos del que él se había autoexiliado hacía décadas. Cada luz parpadeante era un recordatorio de una vida que no vivía, de un calor humano que su fortuna, valorada en más de 1.000 millones de euros, no podía comprar. El único sonido era el zumbido casi imperceptible de los servidores que mantenían su imperio digital en funcionamiento, un latido artificial para un corazón que había olvidado cómo sentir. La puerta de su despacho se abrió con un sigilo casi reverencial. Era Lucía, una de las empleadas del servicio de limpieza. Una chica joven, de no más de 22 años, cuyo uniforme gris y ligeramente desgastado, contrastaba violentamente con el lujo aséptico del entorno. Se movía con una eficiencia silenciosa, casi fantasmal, como si intentara ocupar el menor espacio posible, no molestar, no ser vista. Javier la observó desde el rabillo del ojo, con una indiferencia inicial, que era su mecanismo de defensa habitual. Para él, las personas como ella eran parte del decorado, figuras anónimas que mantenían el engranaje de su mundo funcionando sin problemas. No tenían rostro, no tenían historia, simplemente existían para cumplir una función. Sin embargo, aquella noche fue diferente. Quizás fue el peso abrumador de su propia soledad, o la manera en que la luz de la luna se filtraba por el ventanal, pero algo en la presencia de la chica captó su atención. Lucía no se limitaba a limpiar, sus gestos, aunque metódicos, tenían una especie de dignidad, una delicadeza que no encajaba con la tarea mundana que realizaba. Limpiaba la superficie de su escritorio con un paño, rodeando con cuidado la única fotografía que Javier permitía en su espacio personal. Era un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero cargado de un respeto que lo descolocó por completo. No era el miedo servil al que estaba acostumbrado. Era algo más profundo, más humano. Fue entonces cuando ella se detuvo. Sus ojos, grandes y de un color miel que parecían absorber toda la luz disponible, se posaron en la fotografía. No era una mirada de simple curiosidad. Javier vio en su rostro una expresión de empatía genuina, una melancolía suave que parecía reconocer el dolor encapsulado en esa imagen. La foto mostraba a un Javier mucho más joven, sonriente, flanqueado por sus padres en un día de verano, mucho antes de que el cáncer se los llevara, y el éxito lo convirtiera en la estatua de hielo que era ahora. Lucía miró la foto como si entendiera la pérdida, como si estuviera compartiendo un instante de duelo silencioso con un completo desconocido, su jefe multimillonario. Aquel gesto fue como una pequeña fisura en el grueso muro de cinismo que Javier había construido a su alrededor. Se sintió expuesto, visto de una manera en que nadie lo había visto en años. No como el CEO, no como el magnate, sino como un hijo que extrañaba a sus padres. La incomodidad inicial dio paso a una extraña fascinación. ¿Quién era esa chica que, con una simple mirada, era capaz de desarmar sus defensas? La observó con una intensidad renovada, cada uno de sus movimientos ahora, bajo un escrutinio que iba más allá de la mera supervisión. Ella, ajena a su vigilancia, terminó de limpiar el escritorio y se dirigió a un rincón oscuro del despacho, creyéndose fuera de su campo de visión. Lo que sucedió a continuación fue el golpe de gracia que demolió por completo su indiferencia. De forma casi furtiva, como si estuviera cometiendo un acto prohibido, Lucía sacó algo del bolsillo de su humilde chaqueta. Era un trozo de pan,
duro y seco por su aspecto. Se lo llevó a la boca y lo masticó rápidamente, con la urgencia de quien teme ser descubierto. Era su cena. En medio de un despacho que valía más que todo lo que ella ganaría en 100 vidas. Su única comida era un pedazo de pan viejo. La imagen fue tan brutal, tan descarnada, que a Javier se le cortó la respiración. El contraste era una bofetada a su realidad. La misma persona que minutos antes había mostrado una compasión tan pura por su dolor de niño rico huérfano, estaba ahora luchando contra una miseria tan fundamental como el hambre. La escena se grabó a fuego en su mente, la empatía de ella y su propia y oculta necesidad. Se sintió avergonzado no por ella, sino por sí mismo. Por su riqueza obscena, por su ceguera voluntaria, por la desconexión abismal que había permitido que creciera entre su mundo y el mundo real, ese que luchaba por sobrevivir, a pocos metros de su silla de cuero italiano. Esa doble revelación actuó como un electrochoque en su sistema adormecido. De repente la curiosidad se transformó en una necesidad imperiosa de entender. Ya no era suficiente con observar. Necesitaba saber la historia detrás de esos ojos melancólicos, y de ese trozo de pan. Un impulso irracional, completamente ajeno a su naturaleza metódica y controladora, se apoderó de él. Por primera vez en décadas, ya, Viera Alcázar iba a hacer algo sin calcular los riesgos, sin analizar los beneficios, movido únicamente por una emoción cruda y desconocida que se abría paso en su pecho. Se levantó de su silla, el movimiento brusco y decidido, cogió la llave de su coche de alta gama y su abrigo de cachemira. Su mente, normalmente un torbellino de cifras, contratos y estrategias de mercado, estaba en blanco, enfocada en un único objetivo: seguir a esa chica. Quería ver a dónde iba, qué mundo se escondía al final de su turno. Quería entender la geografía de su vida, trazar el mapa de su lucha diaria. Era una locura, una invasión de la privacidad, una desviación inaceptable de su rutina, pero no le importó. Algo dentro de él, algo antiguo y olvidado, le decía que esa noche tenía que romper las reglas. Mientras esperaba que ella terminara su jornada y abandonara el edificio, una extraña agitación lo recorrió. Era una mezcla de nerviosismo y expectación, sentimientos que creía extintos en su repertorio emocional. La indiferencia había sido su escudo, su refugio, pero ese escudo se había hecho añicos contra la frágil dignidad de su empleada. Ahora se sentía vulnerable, y esa vulnerabilidad, en lugar de asustarle, lo hacía sentir extrañamente vivo. El hombre que lo tenía todo, estaba a punto de perseguir a la chica que no tenía nada, sin sospechar que en realidad era él, quien estaba a punto de ser rescatado. Lucía salió por la puerta de servicio, una figura pequeña y encorvada bajo el peso de un día agotador y una vida entera de dificultades. Se ajustó su fina chaqueta contra el frío viento de la noche madrileña y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. Javier encendió el motor de su coche, un rugido silencioso y potente que era el símbolo de su poder, y se deslizó en el tráfico, manteniendo una distancia prudente. El viaje lo estaba llevando lejos de las luces de neón y los escaparates de lujo, adentrándose en una Madrid que él solo conocía por los informes de expansión inmobiliaria. Si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos ves. La noche de Javier y Lucía apenas comienza, y el camino que están a punto de recorrer cambiará sus vidas para siempre, demostrando que las conexiones más profundas a menudo nacen en los momentos más inesperados. El coche de lujo, un Audi A8 negro valorado en más de 150.000 euros, se sentía fuera de lugar en las calles cada vez más estrechas y modestas del barrio obrero al que se dirigían. Javier, el hombre acostumbrado a moverse en círculos de poder, se había convertido en una sombra, un espía en la vida de una desconocida. Cada giro, cada semáforo en rojo, aumentaba su tensión. ¿Qué encontraría al final de ese trayecto? ¿Qué verdad se escondía detrás de la fachada de serenidad de Lucía? La pregunta resonaba en el lujoso silencio de su vehículo. Finalmente, el autobús se detuvo y Lucía bajó. Caminó unas cuantas calles más, hasta llegar a un modesto edificio de ladrillo visto, con la pintura, desde los balcones descascarillada y la luz del portal parpadeando intermitentemente. Javier aparcó su coche en una esquina oscura, apagó los faros y observó. Sintió una punzada de algo que se parecía al remordimiento. Estaba invadiendo la intimidad de alguien, cruzando una línea que nunca antes se había atrevido a cruzar.
Pero la necesidad de saber, de comprender el porqué de esa tristeza digna era más fuerte que su conciencia. Lucía entró en el portal y, unos minutos después, una luz se encendió en una de las ventanas del segundo piso. La cortina estaba descorrida, permitiendo una visión parcial del interior. Javier aguzó la vista, su corazón latiendo con una fuerza inusual. Lo que vio a través de esa ventana no era solo una escena, era una revelación, una epifanía que lo golpearía con la fuerza de un huracán, despojándolo de su última capa de armadura y dejándolo completamente expuesto a una verdad que cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. La noche, fría y anónima, estaba a punto de convertirse en el punto de inflexión de su vida. A través de la ventana del segundo piso, mal iluminada por una bombilla de bajo consumo que teñía la escena de un amarillo pálido y enfermizo, Javier Alcázar fue testigo de la única verdad que importaba. Vio a Lucía entrar en el pequeño salón, un espacio abarrotado de muebles viejos pero escrupulosamente limpios. Se quitó su delgada chaqueta y la dejó sobre el respaldo de una silla de madera. El cansancio marcaba cada uno de sus movimientos, pero en el instante en que su mirada se posó en el sofá, su rostro se transformó. Desapareció la empleada de la limpieza y apareció una guardiana, una protectora. Allí, acurrucado bajo una manta raída, yacía un niño de unos 10 años, con la piel tan pálida como el papel, y unas ojeras oscuras que delataban una batalla silenciosa. El niño, Mateo, levantó la cabeza débilmente y una sonrisa frágil, pero genuina, iluminó su rostro. «Has vuelto», susurró con una voz apenas audible. Lucía se arrodilló a su lado, y el gesto contenía toda la devoción del hundo. Le acarició la frente, apartándole un mechón de pelo húmedo por el sudor. No había rastro de la miseria o la fatiga en su toque, solo una ternura infinita, un amor tan puro y palpable que atravesó el doble cristal del coche y el grueso blindaje del corazón de Javier. Vio cómo ella le tomaba la temperatura, le administraba un medicamento con una jeringuilla de plástico, y luego le servía una sopa humeante en un cuenco desconchado. Compartieron la cena, sentada ella en el suelo junto al sofá, contándole historias de su día que ella misma inventaba para hacerle reír. Javier permaneció inmóvil en el asiento de cuero de su Audi, valorado en más de 150.000 euros, sintiéndose el hombre más pobre del planeta. La escena que presenciaba era una forma de riqueza que él jamás había conocido. El amor incondicional, el sacrificio silencioso, la alegría encontrada en medio de la más absoluta precariedad. Todo su imperio, sus rascacielos, sus cuentas bancarias con 9 ceros, se desmoronaron hasta convertirse en un montón de cenizas sin valor frente a la imagen de una hermana cuidando a su hermano enfermo en un piso diminuto de la periferia. La soledad que sentía en su ático de lujo era una simple melancolía comparada con el abismo que se abrió en su pecho en ese momento. Era una soledad real, la de un alma desconectada de la humanidad. De repente, la imagen de Mateo, pálido y frágil, se superpuso en su mente con otro rostro, uno que llevaba 30 años enterrado bajo capas de éxito y negación. El rostro de Clara, su hermana pequeña. La memoria lo golpeó con la fuerza de un trauma revivido. Se vio a sí mismo como un adolescente, en un piso similarmente pobre en un barrio olvidado de Valencia, viendo cómo la vida de Clara se apagaba día a día por una enfermedad que, con el tratamiento adecuado, habría sido curable. Recordó la impotencia en los ojos de su padre, el llanto silencioso de su madre, el olor a desinfectante barato que impregnaba su hogar, y la frase del Catantu Massa Coloria. Médico lapidaria y cruel, lo siento, no hay nada más que podamos hacer sin los fondos necesarios. El dinero. Todo se reducía siempre al maldito dinero. Esa fue la promesa que se hizo a sí mismo junto a la tumba de su hermana, con la tierra aún fresca y el dolor, arañándole la garganta. Juró que nunca más sería pobre. Juró que acumularía tanta riqueza que podría comprar la vida misma si fuera necesario, que el dinero nunca más sería un obstáculo para él o para los suyos. Y lo cumplió. Se convirtió en una máquina de generar beneficios, sacrificando relaciones, afectos, y finalmente, su propia alma en el altar del éxito. Pero ahora, viendo a Lucía y Mateo, comprendía la terrible ironía de su vida. Se había hecho tan rico para salvar a la gente que amaba, pero en el camino, se había quedado completamente solo.
Condujo de vuelta a su ático en la Castellana como un autómata. Los rascacielos de la ciudad ya no le parecían símbolos de su poder sino lápidas de un cementerio de sueños perdido. Entró en su casa, un espacio inmenso y vacío, cuyo silencio ahora le resultaba ensordecedor. No podía quedarse de brazos cruzados. Ser un mero espectador de esa tragedia repetida no era una opción. La imagen de Lucía comiendo pan duro en su lujosa oficina adquirió un nuevo y devastador significado. No era solo hambre, era el sacrificio de una hermana que probablemente se saltaba comidas para poder comprar las medicinas de su hermano. El pensamiento le revolvió el estómago. Cogió su teléfono y llamó a Marcos, su asistente personal, y el único hombre en el que confiaba ciegamente. Marcos, necesito un favor. Absolutamente confidencial, dijo Javier, su voz ronca por la emoción contenida. Hay una empleada de limpieza en el edificio, Lucía García. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre su situación, discretamente. Y quiero que, de forma anónima, saldes cualquier deuda que tenga. Luz, agua, alquiler. Todo. Y mañana, a primera hora, quiero que una cesta con la mejor comida y productos de primera necesidad sea entregada en su puerta. Sin remitente. Marcos, acostumbrado a las extrañas peticiones de su jefe, simplemente respondió con un «Considérelo hecho, señor Alcázar». Javier colgó, sintiendo una mezcla de alivio y una profunda vergüenza. Estaba usando su dinero como un escudo, interviniendo desde la distancia, incapaz aún de enfrentarse a la situación cara a cara. Al día siguiente, Lucía encontró en el rellano de su escalera una enorme caja de madera. Al abrirla, sus ojos se llenaron de incredulidad. Había fruta fresca, verduras, carne, pescado, pasta, legumbres, e incluso un pequeño bote de miel de la mejor calidad. Su primer impulso fue de pánico. Miró a ambos lados del pasillo, buscando una explicación, un rostro. ¿Era un error? ¿Una broma cruel? Luego, por la tarde recibió un mensaje de texto de su casero. Lucía, alguien ha pagado el alquiler de los próximos 3 meses. No sé quién ha sido. La confusión de Lucía se transformó en un miedo helado. Esto no era normal, la gente no ayudaba así, sin más. En su mundo, la amabilidad siempre venía con un precio oculto. Se sintió observada, vulnerable. ¿Quién era ese benefactor misterioso? ¿Y qué querría a cambio? Su orgullo, la única posesión que le quedaba intacta, se sintió herido. Ella era una luchadora, no una mendiga. Quería cuidar de su hermano con el sudor de su frente, no con la caridad de un fantasma. La ayuda, en lugar de traerle alivio, le trajo una nueva capa de ansiedad. Empezó a desconfiar de las sombras, a sobresaltarse con cada ruido en el pasillo. Le contó a Mateo que había recibido una bonificación en el trabajo, intentando protegerlo de una verdad que ni ella misma comprendía. Pero el niño, con la intuición de los que sufren, notó la tensión en su voz. Mientras tanto, Javier se había obsesionado. Cada mañana, recibía un informe detallado de Marcos. Sabía que Lucía había recibido la comida, que sus deudas estaban saldadas. A través de sus contactos, consiguió que Mateo fuera visto por uno de los mejores pediatras de Madrid, bajo el pretexto de un programa de una fundación anónima. Javier leía los informes médicos del niño con la misma intensidad con la que analizaba un balance financiero. La enfermedad degenerativa de Mateo tenía un nombre complejo y un pronóstico incierto. Su mente analítica, entrenada para encontrar soluciones a problemas empresariales, ahora trabajaba sin descanso buscando una salida para ese niño, una cura, una esperanza. El vínculo que sentía crecer hacia ellos era irracional y poderoso. No era solo la culpa por su hermana, era admiración por la fortaleza de Lucía y un profundo afecto por la inocencia de Mateo, a quien solo conocía a través de informes y una ventana. Empezó a cambiar. Sus reuniones de negocios le parecían triviales, las cifras de sus beneficios, obscenas. Una tarde, su director financiero, Ricardo, un hombre pragmático y leal, entró en su despacho con el ceño fruncido. Javier, la junta está preocupada. Has cancelado 3 reuniones importantes esta semana. Y hay una serie de gastos personales que no cuadran. ¿Está todo bien? Javier lo miró con frialdad. Ocúpate de la junta, Ricardo. Yo tengo asuntos más importantes. La brecha entre su mundo antiguo y su nueva realidad se hacía cada vez más grande.
La ayuda anónima, sin embargo, demostró ser un simple parche sobre una herida mucho más profunda. Una noche Lucía llamó a una ambulancia, presa del pánico. Mateo sufría una crisis respiratoria severa. Javier, que había ordenado a Marcos que le alertara de cualquier emergencia, recibió la llamada a las 3 de la madrugada. Sintió un pánico helado, un eco exacto del que sintió décadas atrás. Condujo hasta el hospital público, pero se quedó en el aparcamiento, incapaz de entrar, paralizado por el miedo y los fantasmas del pasado. Se sentía un cobarde, escondido en su coche de lujo mientras Lucía se enfrentaba sola a la pesadilla. Horas después, Marcos le informó del diagnóstico. La doctora Sanz, jefa de pediatría, había sido clara con Lucía. El estado de Mateo se había deteriorado drásticamente. La medicación ya no era suficiente. Necesitaba una operación quirúrgica de alta complejidad para estabilizar su condición. Una operación que solo se realizaba en un par de clínicas privadas en España y cuyo coste ascendía a más de 80.000 euros. Y lo peor de todo, había que hacerla en las próximas semanas. O sería demasiado tarde. El tiempo se agotaba. Para Lucía, esa cifra era una sentencia de muerte. Se derrumbó en una silla de la sala de espera del hospital, sintiendo por primera vez que la esperanza la abandonaba por completo. Cuando Javier escuchó la cifra, 80.000 euros, ni siquiera parpadeó. Para él, era una cantidad insignificante, el equivalente a lo que gastaba en relojes en un año. Pero la urgencia de la situación lo sacudió hasta los cimientos. El dinero no era el problema, el tiempo sí. Su estrategia de ayudar desde la distancia había fracasado. Los alimentos y el alquiler pagado eran inútiles ahora. Se dio cuenta de que no podía comprar una solución a este problema como si fuera una empresa en quiebra. Tenía que implicarse, tenía que romper el anonimato, tenía que enfrentarse a Lucía, a Mateo y a sus propios demonios. La decisión se forjó en un instante de claridad dolorosa. Su miedo a revivir el pasado era irrelevante comparado con la posibilidad de que se repitiera. No podía permitir que otro niño muriera por falta de dinero mientras él observaba desde su torre de marfil. No esta vez. El recuerdo de la promesa que le hizo a su hermana Clara resonó en su cabeza, no como una carga, sino como una orden. Se acabó el esconderse. Se acabó la cobardía. Con una determinación que no sentía desde los primeros días en que construyó su imperio desde la nada, encendió el motor de su coche. Esta vez no se dirigiría a su ático sino al hospital. Iba a presentarse ante Lucía, no como un benefactor anónimo, sino como Javier Alcázar, el hombre cuyo pasado le obligaba a cambiar su futuro. Desde su coche la vio salir del hospital. Lucía caminaba como un fantasma, con la mirada perdida y los hombros hundidos bajo un peso invisible. La desesperación era una nube oscura a su alrededor. Javier sintió una punzada de dolo, ser tan intensa que le cortó la respiración. Era su culpa. Su ayuda a medias, su cobardía, la habían mantenido en una falsa calma mientras la verdadera tormenta se gestaba. La siguió a una distancia prudente hasta que ella llegó a su casa, observando cómo subía las escaleras con la lentitud de quien ha perdido toda fuerza. Esperó unos minutos, reuniendo el valor que necesitaba. Apagó el motor, el silencio repentino resonando en sus oídos. Cada paso que daba desde el coche hasta el portal del viejo edificio de ladrillo era un paso a través de su propio pasado. El olor a humedad del portal, la luz parpadeante del pasillo, todo era un recordatorio de la vida que había luchado tan desesperadamente por dejar atrás. Pero ahora volvía a ella, no como un fugitivo, sino como alguien que busca la redención. Subió los 2 tramos de escaleras, su corazón latiendo con una fuerza descontrolada. Se detuvo frente a la puerta del piso 2 Gravolpos, una puerta de madera con la pintura desconchada. Levantó la mano, dudó un segundo, y llamó. El sonido de sus nudillos contra la madera fue el sonido de 2 mundos a punto de colisionar. Lucía abrió la puerta lentamente, con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando vio a Javier Alcázar, su jefe multimillonario, de pie en el umbral de su humilde casa, su rostro pasó de la tristeza a la más absoluta confusión, y finalmente, al miedo. Señor Alcázar, ¿qué hace usted aquí?, balbuceó, retrocediendo instintivamente. En su mente, 1000 escenarios catastróficos se agolparon. ¿Venía a despedirla? ¿Había descubierto que cogía pan duro de la basura? No podía imaginar una sola razón buena para que el hombre más poderoso que conocía estuviera en su puerta. Javier la miró,
Y por primera vez, ella no vio al CEO frío y distante, sino a un hombre con una profunda angustia en la mirada. Él no entró. Se quedó en el umbral, como si no se sintiera digno de cruzarlo. Lucía, comenzó, su voz, sorprendentemente suave, casi rota. No he venido a hablar de trabajo. He venido a hablar de su hermano. La mención de Mateo hizo que Lucía se pusiera a la defensiva. ¿Cómo sabe usted de mi hermano? ¿Nos ha estado espiando?, preguntó, su voz temblando de ira y miedo. La acusación era cierta, y Javier no la negó. Sí, admitió él, bajando la mirada por un instante, avergonzado. Lo he hecho, y no tengo excusa, pero tiene que escucharme. La sinceridad en su tono la desarmó lo suficiente como para no cerrarle la puerta en la cara. Él continuó, las palabras saliendo con dificultad, como si las estuviera arrancando de una herida profunda. Sé que Mateo necesita una operación. Una operación muy cara. Y sé que el tiempo es crucial. Lucía lo miró, sus ojos llenándose de lágrimas de nuevo, esta vez de pura impotencia. ¿Y qué? ¿Ha venido a recordarme lo imposible que es? ¿A disfrutar del espectáculo? No, dijo Javier levantando la vista. Sus ojos brillaban con una emoción que ella nunca había visto en él, un dolor compartido. He venido a pagarla. ¿Quiero pagar? La operación, todo el tratamiento, lo que sea necesario. La oferta era tan increíble, tan fuera de toda lógica que Lucía no pudo procesarla. Pensó que era una trampa, una forma cruel de manipulación. ¿Por qué? ¿Por qué haría usted algo así por nosotros? No somos nadie para usted. No quiero su caridad. Su orgullo, su última defensa, se alzó como un muro entre ellos. Fue entonces cuando Javier Alcázar se rompió. La fachada de control que había mantenido durante décadas se hizo añicos en el umbral de aquel piso humilde. Porque no es caridad, Lucía. Es una deuda, confesó con la voz quebrada. Hace 30 años, yo tenía una hermana pequeña. Se llamaba Clara. Y tenía una enfermedad, muy parecida a la de Mateo. Y murió. Murió porque mi familia no tenía el dinero para pagar su tratamiento. Murió mientras yo miraba, impotente. Las lágrimas rodaron por las mejillas de aquel hombre de acero, lágrimas que llevaban 30 años contenidas. La confesión flotó en el aire entre ellos, cargada de un dolor antiguo y palpable. Lucía se quedó sin palabras, su propia angustia eclipsada por la revelación de la tragedia de Javier. De repente, ya no veía al millonario, sino a un hermano que había perdido a su hermana, a un hombre atormentado por el mismo miedo que ahora la consumía a ella. Su historia, su dolor, eran un espejo del suyo. La desconfianza en sus ojos comenzó a disolverse, reemplazada por una incipiente empatía. Empezaba a comprender. Pasé el resto de mi vida construyendo un imperio, continuó Javier, convencido de que si era lo suficientemente rico, nunca más perdería a nadie por dinero. Pero me equivoqué. El dinero no me devolvió a mi hermana, y solo me trajo soledad. Miró más allá de Lucía hacia el interior del apartamento, como si pudiera ver a Mateo. Cuando vi a su hermano, vi a Clara, vi la oportunidad de hacer lo que no pude hacer entonces. No es por usted, Lucía, no es por su hermano, es por mí. Necesito hacer esto. Por favor, déjeme ayudar. Déjeme saldar mi deuda con el pasado. El muro de orgullo de Lucía se derrumbó por completo. Las lágrimas que ahora derramaba no eran de tristeza, sino de un abrumador alivio y una profunda conexión con el hombre que tenía delante. En ese momento, no eran un jefe y una empleada, ni un rico y una pobre. Eran dos almas unidas por una herida compartida, dos hermanos luchando por salvar a quienes amaban. Asintió lentamente, incapaz de hablar. Su gesto fue suficiente. Javier sintió como si un peso que había cargado durante 30 años, comenzara a levantarse de sus hombros. Este momento marcó el verdadero principio de su viaje juntos. Javier comenzó a organizar todo para la operación de Mateo, pero su implicación fue mucho más allá del dinero. Pasaba horas en el hospital con Lucía, no en la sala de espera de la zona VIP, sino en la misma silla de plástico que ella, compartiendo cafés de máquina y conversaciones en susurros. Se enteró de los sueños de Mateo de ser astrónomo, de las historias que Lucía le leía por la noche, de los pequeños detalles que componían su mundo.
A su vez, Lucía y Mateo empezaron a conocer al verdadero Javier. No al magnate de las noticias financieras, sino al hombre que se emocionaba al hablar de su hermana, que escuchaba con genuino interés y que tenía un torpe pero entrañable sentido del humor. Mateo, a pesar de su debilidad, conectó rápidamente con él. Javier le llevó un telescopio al hospital, y pasaron horas mirando las estrellas de plástico pegadas en el techo de la habitación, mientras Javier le prometía que un día verían las de verdad juntos. Se estaba forjando una familia insólita nacida del dolor y la esperanza. Por supuesto, el mundo exterior no entendía. Ricardo, su director financiero, estaba horrorizado. Javier, la prensa se va a hacer eco de esto, millonario obsesionado con su empleada de la limpieza. Destruirá tu reputación y la de la empresa, le advirtió. Los rumores en la oficina corrían como la pólvora. Algunos lo veían como un acto de locura senil, otros como una aventura inapropiada. A Javier no le importaba. Por primera vez en su vida, las opiniones de los demás le resultaban irrelevantes. Había encontrado algo real, un propósito que el dinero no podía comprar, ni la opinión pública podía manchar. La tensión aumentó a medida que se acercaba el día de la operación. El miedo era un compañero constante para los tres. Lucía apenas dormía, y Javier canceló un viaje de negocios a Nueva York valorado en millones para poder estar allí. La noche antes de la intervención, los tres estaban juntos en la habitación del hospital. Mateo estaba asustado. Javier se sentó a su lado y, con una voz suave, le contó la historia de una estrella que tuvo que apagarse para poder explotar y crear nuevos mundos, más brillantes y hermosos. Era una metáfora de su propia vida, una historia de redención que estaba contando tanto para el niño como para sí mismo. Al amanecer, mientras las enfermeras preparaban a Mateo para llevarlo al quirófano, el niño se aferró a la mano de Lucía con una y a la de Javier con la otra. «Prometedme que estaréis aquí cuando despierte», susurró. «No nos moveremos de aquí», respondió Lucía con la voz ahogada por la emoción. «Te lo prometemos, campeón», añadió Javier, apretando suavemente la pequeña mano. En ese pasillo de hospital, bajo la luz fría de los fluorescentes, los tres sellaron un pacto silencioso. Ya no eran individuos separados por la clase social o la tragedia, sino una unidad, una familia, a punto de enfrentarse a su prueba más difícil. Mientras la camilla se alejaba por el pasillo, Lucía se apoyó en Javier. Y por primera vez, él la rodeó con sus brazos en un gesto de consuelo torpe pero sincero. Observaron cómo las puertas del quirófano se cerraban, separándolos del niño que se había convertido en el centro de sus universos. La espera que tenían por delante sería larga y angustiosa, pero la afrontarían juntos. El millonario solitario y la limpiadora luchadora habían encontrado en su vulnerabilidad compartida una fuerza que ninguno de los dos sabía que poseía. Su conexión, forjada en la desesperación, estaba a punto de ser puesta a prueba. El pasado de Javier, con su carga de culpa y fracaso, había sido la fuerza motriz que lo había llevado hasta ese punto. El trauma de perder a su hermana Clara no fue simplemente un recuerdo doloroso, sino una herida abierta que había infectado cada aspecto de su vida. Su búsqueda implacable de riqueza no fue impulsada por la codicia, como todos creían, sino por un miedo atroz a la impotencia. Cada millón ganado era un ladrillo más en la fortaleza que construía alrededor de su corazón, una fortaleza diseñada para que el dolor de la pérdida nunca más pudiera entrar. Sin embargo, al hacerlo, también había impedido que cualquier atisbo de amor o conexión genuina pudiera alcanzarlo. Lucía, por otro lado, representaba todo lo que él había perdido. Su vida era un testimonio diario de resiliencia. Huérfana desde la adolescencia, había asumido el papel de madre y padre para Mateo, navegando un sistema burocrático indiferente y un mercado laboral precario. Cada céntimo que ganaba limpiando los suelos de la opulencia de otros se destinaba a las medicinas, la comida y el pequeño alquiler del piso que llamaban hogar. Su sufrimiento no la había vuelto amargada ni cínica, al contrario, parecía haber destilado su espíritu hasta dejar solo lo esencial: el amor, la lealtad, y una esperanza obstinada en que el mañana podría ser un poco mejor. El desarrollo de su vínculo fue un proceso lento y orgánico, lleno de tropiezos y momentos de profunda honestidad. Al principio, la dinámica estaba marcada por la incomodidad de sus diferentes mundos.
Javier, acostumbrado a dar órdenes, tuvo que aprender a escuchar. Lucía, acostumbrada a no esperar nada de nadie, tuvo que aprender a aceptar ayuda. Sus conversaciones en las largas noches de hospital comenzaron con temas triviales, pero poco a poco, derribaron las barreras. Él le habló de su solitaria infancia, ella de los sueños que había tenido que abandonar para cuidar de su hermano. Un obstáculo externo significativo fue la propia burocracia médica. A pesar del dinero de Javier, el acceso a la cirugía no fue inmediato. Hubo listas de espera, pruebas que repetir, formularios que llenar. Javier, el hombre que podía cerrar un trato de 1.000 millones de euros con una llamada telefónica, se encontró frustrado por la lentitud y Las puertas batientes del quirófano se cerraron con un susurro sibilante y definitivo, un sonido que pareció absorber todo el oxígeno del largo y aséptico pasillo del hospital. Para Lucía, fue como si el mundo entero se hubiera detenido en ese preciso instante. Se desplomó en una de las frías sillas de plástico, su cuerpo menudo temblando incontrolablemente, sus manos entrelazadas en un ruego mudo. Javier permaneció de pie, a unos metros de distancia, sintiendo el frío del suelo de linóleo a través de las suelas de sus zapatos de 2.000 euros. El corredor, iluminado por una luz blanca y despiadada, se convirtió en una especie de purgatorio, un espacio atemporal donde solo existían el miedo y la espera. Cada zumbido de la iluminación fluorescente era como un martillazo en el silencio tenso que se había instalado entre ellos. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pegajoso. Cada minuto era una eternidad. Javier observaba a Lucía. Veía cómo sus nudillos se ponían blancos de tanto apretar, cómo sus labios se movían sin emitir sonido, probablemente recitando las oraciones que su madre le enseñó de niña. En su sufrimiento silencioso, él no veía a su empleada, sino el reflejo de una pesadilla que creía haber enterrado hacía 30 años. Vio a su propio padre, envejecido de golpe en un pasillo similar, y a su madre, aferrada a un rosario desgastado. El dolor de Lucía era tan tangible, tan puro, que rompió la última barrera de su indiferencia autoimpuesta, conectándolo directamente con su propio trauma, un dolor que la riqueza no había logrado ni mitigar ni borrar. Tras lo que pareció una vida entera, Javier se movió, sus pasos resonaron en el silencio, se detuvo frente a la máquina expendedora, cuyo zumbido era el único sonido constante, y compró 2 cafés en vasos de cartón. Se acercó a Lucía y le tendió uno, sin decir palabra. Ella levantó la vista, sus ojos grandes y anegados en lágrimas lo miraron con una mezcla de sorpresa y agotamiento. Dudó un instante, pero luego lo aceptó, sus dedos fríos rozando los de él. El calor del vaso parecía ser el único punto de calidez en el universo helado que los rodeaba. No era un gesto grandioso, no era una transferencia millonaria, era un simple café, una ofrenda de humanidad que valía más que todo su imperio. «Gracias», susurró ella, su voz apenas un hilo. Se quedaron sentados uno al lado del otro, bebiendo el café amargo en silencio. No hacían falta palabras. El lenguaje de la angustia compartida es universal. En ese momento, las abismales diferencias sociales que los separaban, se disolvieron por completo. Él ya no era el magnate Javier Alcázar, y ella no era la limpiadora Lucía García. Eran solo 2 personas aterradas, unidas por el amor a un niño que luchaba por su vida al otro lado de esa puerta. Javier sintió una extraña sensación de pertenencia, una conexión que no había experimentado desde la muerte de su familia. La soledad de su ático de lujo nunca le había parecido tan vacía y artificial como en ese instante. Las horas se arrastraban, cada una más pesada que la anterior. Para combatir el pánico que amenazaba con ahogarlo, la mente de Javier se refugió en el pasado. Se vio a sí mismo, un adolescente flaco con ropa de segunda mano, corriendo por los pasillos de otro hospital, uno público y abarrotado. Recordó el olor a desinfectante barato mezclado con desesperación, el sonido del llanto contenido de su madre. Recordó el rostro del médico, un hombre cansado que pronunció la sentencia de muerte de Clara con una fatiga burocrática. «Lo siento, el tratamiento experimental es demasiado caro». Esa frase había sido el Big Bang de su universo, el punto de origen de su ambición voraz. Juró que el dinero nunca más le arrebataría a nadie. Y ahora estaba aquí, repitiendo la escena pero desde el otro lado del espejo. Tenía todo el dinero del mundo. Podía comprar el hospital entero si quería.
Había pagado por los mejores cirujanos, la tecnología más avanzada, una habitación privada que parecía un hotel de 5 estrellas. Había cumplido su promesa. Sin embargo, el miedo era exactamente el mismo. La impotencia, aunque disfrazada de poder financiero, seguía ahí, carcomiéndole por dentro. Comprendió con una claridad brutal que su verdadera lucha no había sido contra la pobreza, sino contra la muerte misma, y esa era una batalla que ningún millonario podía ganar. Su fortuna era un escudo inútil contra el dolor fundamental de la existencia humana. Lucía a su lado comenzó a sollozar de nuevo, esta vez de una manera más profunda y desgarradora. «Es mi culpa», murmuró entre sollozos, las palabras rotas por la angustia. «Debería haber trabajado más, haber encontrado otro empleo, haberle comprado mejor comida. Quizás si yo hubiera hecho más, él no estaría tan débil». La culpa irracional de quien ama sin límites se derramó sobre él, y Javier sintió cada palabra como un puñetazo en el estómago. Era la misma culpa que él había arrastrado durante 3 décadas, el peso muerto que lo había convertido en una máquina de hacer dinero, en lugar de en un ser humano. En un gesto que lo sorprendió incluso a sí mismo, extendió la mano y con torpeza la posó sobre el hombro de Lucía. No dijo, «no es tu culpa». No ofreció consuelos vacíos, simplemente se quedó ahí, su mano transmitiendo una solidaridad silenciosa y firme. «Hiciste todo lo que pudiste, Lucía», dijo finalmente, su voz ronca por la emoción. «Has hecho más de lo que nadie podría pedir. Le has dado lo único que realmente importa, tu amor incondicional. Créeme, sé de lo que hablo. Eso es algo que ningún dinero puede comprar». La miró a los ojos, y ella vio en su mirada el reflejo de su propio dolor, la verdad de su confesión. Aquel momento de conexión profunda lo cambió todo. La presa emocional que Javier había mantenido contenida durante 30 años finalmente se resquebrajó. «Cuando perdí a Clara», continuó, su voz apenas un susurro, «me prometí a mí mismo que construiría un muro de dinero tan alto que nada podría volver a hacerme daño. Pero los muros no solo te protegen del exterior, también te aprisionan por dentro. He vivido en una celda de oro, Lucía. Solo. Completamente solo». La vulnerabilidad en su voz era tan cruda, tan real, que Lucía dejó de llorar, y simplemente lo escuchó, absorta. La miró fijamente, y en sus ojos había una súplica, una necesidad tan profunda que trascendía cualquier cosa que hubiera visto antes. «Mateo, él me ha recordado lo que significa sentir, lo que significa luchar por alguien. Vosotros dos me habéis devuelto a la vida, aunque no lo sepáis. Habéis derribado mi prisión». Hizo una pausa, tomando aire, reuniendo el valor para decir lo que su corazón le gritaba desde hacía semanas. Sabía que era una locura, que desafiaba toda lógica social, pero también sabía que era lo más correcto que había hecho en su vida. «Lucía, no quiero ser solo el hombre que pagó una operación», dijo, su voz temblando ligeramente. «No quiero ser un benefactor que aparece y desaparece. Cuando Mateo despierte, cuando todo esto pase, quiero formar parte de su vida. De vuestra vida». La intensidad de su mirada era abrumadora. Lucía lo miraba, sin comprender del todo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Qué era lo que realmente quería? «Quiero ser para él lo que yo no pude tener. Una figura paterna. Un apoyo. Quiero estar ahí para sus cumpleaños, para ayudarle a montar en bicicleta, para llevarlo a ver las estrellas con un telescopio de verdad, no uno de juguete». Las lágrimas volvieron a los ojos de Javier, pero esta vez no eran de dolor, sino de una esperanza frágil y recién nacida. «Y quiero estar ahí para ti, Lucía. Para que nunca más tengas que llevar esta carga sola, para que puedas volver a soñar con tu propio futuro». Entonces pronunció las palabras que lo cambiarían todo, la propuesta más importante de su vida, mucho más que cualquier fusión empresarial. «Lucía, quiero pediros algo. Quiero pediros que me dejéis ser vuestra familia. Legalmente. Quiero iniciar los trámites para convertirme en el tutor legal de Mateo, para darle mi apellido si él quiere. Quiero que vivamos juntos, como una familia. Los 3. La propuesta quedó suspendida en el aire del pasillo, tan monumental e inesperada que pareció hacer vibrar el propio aire. Lucía se quedó sin aliento. Su mente no podía procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Su jefe, el multimillonario solitario y frío, quería adoptarlos.
Parecía un sueño febril, una fantasía nacida de la desesperación de la sala de espera. Lo miró, buscando cualquier rastro de engaño, de lástima, de un capricho de hombre rico. Pero no encontró nada de eso. Solo vio a un hombre roto, que intentaba reconstruirse a través de un acto de amor puro, a un alma solitaria que buscaba desesperadamente un hogar. «Tú, ¿lo dices en serio?», balbuceó, su voz temblorosa. Javier asintió lentamente, una sola lágrima trazando un surco en su rostro cansado. «Nunca he hablado más en serio en toda mi vida, Lucía. El dinero no pudo traer de vuelta a mi hermana, pero quizás pueda daros a vosotros un futuro. Déjame hacer por él lo que no pude hacer por ella. No es caridad. Es mi única oportunidad de encontrar la paz, de encontrar un hogar». En ese instante, Lucía comprendió. Comprendió la profundidad de su dolor, la sinceridad de su oferta. Vio que él los necesitaba tanto como ellos a él. Su propuesta no era un rescate, era un encuentro. Dos mitades rotas que podían unirse para formar un todo. Lentamente, casi con reverencia, ella extendió su mano y la puso sobre la de él. «Sí», susurró. «Sí, Javier. Seremos una familia». El pacto se selló no con un contrato, sino con un simple toque y dos palabras cargadas de todo el significado del mundo. Justo en ese momento, como esa del universo hubiera estado esperando esa resolución, las puertas del quirófano se abrieron de nuevo. La cirujana, la doctora Sanz, apareció. Se quitó la mascarilla, su rostro estaba marcado por el cansancio, pero en sus ojos brillaba una sonrisa radiante. «La operación ha sido un éxito», anunció, su voz clara y firme. «Ha sido larga y complicada, pero el pequeño Mateo es un luchador. Está estable y lo estamos llevando a reanimación. Ha salido todo bien». La tensión acumulada durante horas se rompió en una explosión de alivio tan potente que fue casi dolorosa. Lucía emitió un sonido a medio camino entre un sollozo y un grito de alegría, y se lanzó a los brazos de Javier. Él la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en el pelo de ella, y por primera vez en 30 años lloró libremente. Lloró por Clara, por Mateo, por la soledad perdida y por la familia encontrada. Eran las lágrimas de un hombre que acababa de nacer de nuevo. En el abrazo, en medio del aséptico pasillo de un hospital, los mundos habían colisionado para crear uno nuevo. Uno lleno de esperanza y de la promesa de un futuro compartido. El millonario había encontrado su verdadera riqueza, y no estaba en una cuenta bancaria, sino en el calor de un abrazo y en la oportunidad de volver a amar. Habían llegado a ese hospital como dos extraños unidos por la tragedia, pero saldrían de él como el comienzo de una familia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los días que siguieron a la operación de Mateo se desenvolvieron en una atmósfera de calma expectante y alivio palpable. La habitación del hospital, que antes había sido un santuario de miedo, se transformó en el primer hogar de su nueva e insólita familia. Javier, fiel a su promesa, no se movió de allí. Pasaba las horas sentado en un incómodo sillón, no leyendo informes financieros, sino libros de astronomía para un Mateo que, poco a poco, recuperaba el color en sus mejillas. Lucía, liberada del peso aplastante de la desesperación, cuidaba de su hermano con una serenidad renovada. Sus ojos ya no reflejaban el pánico, sino una gratitud tan profunda, que a menudo se le escapaban lágrimas silenciosas de pura felicidad. El mundo exterior, con sus rascacielos y sus juntas directivas, parecía pertenecer a otra vida, una que Javier ya no reconocía como suya. La recuperación de Mateo fue un milagro tejido con ciencia y amor. Cada pequeño progreso era una celebración. Su primera sonrisa consciente después de despertar, el primer bocado de comida sólida que probó, la primera vez que se sentó en la cama sin ayuda. Javier y Lucía estaban allí para cada uno de esos momentos, compartiendo una mirada cómplice que valía más que cualquier contrato. Javier descubrió en sí mismo una paciencia que no sabía que poseía. Aprendió los horarios de las medicinas, las comidas favoritas del niño, e incluso a contar chistes malos que hacían reír a Mateo con una risa débil pero genuina. Estaba construyendo recuerdos, llenando el vacío de su existencia con pequeños instantes de una felicidad auténtica y sin adornos, que jamás había conocido en su lujoso aislamiento. Una tarde, mientras Mateo dormía una siesta tranquila, Javier tomó una decisión que solidificaría su transformación. Sacó su teléfono y no llamó a un socio de negocios, sino a su abogado.
Con voz firme y clara, dio 2 instrucciones que cambiaron el curso de su vida para siempre. La primera fue iniciar los trámites legales para convertirse en el tutor de Mateo, para ofrecerle la seguridad y el respaldo de su apellido. La segunda, más simbólica pero igualmente poderosa, fue poner en venta su ático en la Torre Alcázar, esa fortaleza de cristal que había sido su prisión dorada durante tantos años. No sentía nostalgia, solo una inmensa sensación de liberación, como si se estuviera despojando de una piel vieja y asfixiante para poder respirar por primera vez. Lucía, al enterarse de sus planes, se quedó sin palabras. La idea de que Javier quisiera formalizar su vínculo de una manera tan profunda y permanente, la abrumaba y la conmovía a partes iguales. «No tienes que hacer tanto, Javier», le dijo, su voz temblorosa. «Ya has hecho más de lo que podríamos soñar». Él le tomó la mano, su gesto ahora natural y reconfortante. «No lo hago por obligación, Lucía. Lo hago porque sois mi familia. Un hogar no es un lugar, son las personas que lo habitan. Y mi hogar está donde quiera que estéis vosotros dos». En sus ojos, ella no vio lástima, sino la honestidad de un hombre que había encontrado su verdadero norte, su razón para existir, en el amor que sentía por ella y por su hermano. La transición del hospital a una nueva vida fue fluida y llena de esperanza. Javier no compró otra mansión impersonal sino una casa espaciosa y luminosa en una urbanización tranquila a las afueras de Madrid, con un jardín donde Mateo podría por fin correr y jugar bajo el sol. Los primeros días en la casa fueron una sinfonía de normalidad gozosa, el olor a pintura fresca mezclado con el de la primera cena casera, el sonido de las risas de Mateo resonando en los pasillos, la imagen de Lucía sentada en el porche, leyendo un libro, con el rostro relajado y libre de preocupaciones por primera vez en años. Javier los observaba, y una paz profunda se instalaba en su corazón. Había cambiado un horizonte de acero y cristal por una vista de césped y flores, y el trueque le parecía el negocio más rentable de su vida. Pero la transformación de Javier no se detuvo en su vida personal. Su nueva perspectiva lo impulsó a redefinir el propósito de su inmensa fortuna. En una reunión extraordinaria con la junta directiva de Alcázar Corp, anunció su proyecto más ambicioso hasta la fecha, uno que no generaría beneficios económicos, sino un capital humano incalculable. Con una emoción visible, presentó los estatutos de la Fundación Alcázar Clara, un nombre que honraba tanto a la hermana que había perdido como a la nueva luz que había encontrado en su vida a través de Mateo. Su director financiero, Ricardo, que había temido lo peor, lo miró con una mezcla de asombro y admiración. El Javier que tenía delante no era un hombre de negocios, era un visionario con alma. La fundación, dotada con un capital inicial de 100 millones de euros, se dedicaría a financiar tratamientos médicos de alta complejidad y a la investigación de enfermedades raras en niños de familias sin recursos. Javier ya no quería construir rascacielos, quería construir futuros. Quería asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que pasar por el infierno que él y Lucía habían conocido. Su empresa, bajo su nueva dirección, comenzó a implementar políticas sociales más humanas, convirtiéndose en un referente de responsabilidad corporativa. El magnate implacable se había convertido en un filántropo a pasión,